Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. Hoy día estamos 22 de mayo de 2024. Me ha llamado poderosamente la atención el Evangelio que hoy día la Iglesia nos ha regalado para meditar. Y esto tiene que ver para diferentes ámbitos de nuestra vida. En la iglesia, en el trabajo, en la familia, en la política, etcétera. Pero también incluso hasta con los hermanos separados, otros hermanos cristianos que no son parte de la Iglesia Católica de una manera total. Ciertamente profesan la fe en Cristo, pero no forman parte de nuestra iglesia en lo cotidiano, en lo sacramental, etc. Pero también dentro de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo, en este evangelio del día de hoy, qué precioso, nos está llamando grandemente a la unidad de ser iglesia, a abrir el corazón, abrir la participación de las diferentes personas. Y eso es bueno porque tenemos que buscar los talentos, las destrezas, las habilidades que tiene cada persona que sirvan para predicar, que sirvan para llevar el evangelio, que sirvan para conquistar los corazones de las personas para Cristo. Entonces, Cristo nos está invitando a que busquemos esa unidad, esa fraternidad, que va a servir como ejemplo, que va a servir como luz para las naciones. Bien, entonces, miren qué hermoso el Evangelio el día de hoy, que nos habla de justamente de esto, ¿no? Vamos al Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 38 al 40. Es cortito, miren. Abro cita. Juan le dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Pero Jesús les dijo: no se lo impidan, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Y el que no está contra nosotros, está con nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren, qué hermoso. Dice, no se lo impiden, no se lo impidan, ¿no? Y va a terminar diciendo, y el que no está contra nosotros, está con nosotros. Entonces, a la larga, los hermanos separados, si bien es cierto, también llaman e invocan el nombre del Señor y quieren hacer las cosas en el nombre del Señor y lo buscan de todo corazón, escudriñan las escrituras y hacen muchas cosas buenas en el nombre del Señor. Ciertamente no están con nosotros, pero a la larga, ¿no? No van a poder hablar en contra de la Iglesia Católica. Podrán mucho tiempo estar oponiéndose, renegando del cristianismo católico, pero si van buscando de corazón, encontrarán la verdad en la Iglesia Católica. Como le está sucediendo a muchísimos laicos y pastores evangélicos que están regresando a la iglesia, los que una vez se fueron, y están viniendo a la iglesia aquellos que nacieron evangélicos, ¿no? Pruebas de ello lo tenemos con el padre Luis Toro, con nuestros hermanos laicos, por ejemplo, Hugo Delgado, José Plasencia, Santiago Alarcón, etcétera, ¿no? Y no puedo dejar de nombrar a mi compatriota Dante Urbina, pues que también está trayendo a muchos ateos, protestantes, y entre todos ellos también están despertando la fe en muchos católicos, y están haciendo vivir la fe de una manera más alegre, más plena, con conocimiento de causa, de que nuestra doctrina es verdadera y que nos lleva a Cristo, a tener una mejor
con penetración con Cristo nuestro Señor, con el Padre, con el Espíritu Santo. Bien, entonces, todo esto Jesús nos está invitando a que mantengamos esta unidad. Que si vamos a envidiar algo, algún talento, lo hagamos de una manera positiva. Entonces, no envidiar, sino admirar. Admirar lo bueno que tiene la persona de otros grupos, en la parroquia, en la diócesis, ¿no? Atraerlo más bien para que comparta lo que tiene, lo que sabe, que lo transmita y aprendamos de esa persona. Yo tengo amigas aquí en mi parroquia, Santísima Trinidad, en Sullana, Perú. Por ejemplo, mi amiga Janet, mi amiga Janet tiene un don de la oración. Yo me admiro, me embelezo cuando la oigo hacer oración. A mi amigo Jorge, que es líder acá en la primera comunión, yo, yo me saco el sombrero por él, porque es una persona que conoce mucho, que transmite todo lo que sabe, que tiene un don para expresarse con las personas, incluso para hacer una corrección fraterna. A mí me la ha hecho en público de una manera maravillosa. Saludos, mi estimado Coco, mi estimado Jorge, y así puedo ir nombrando a muchas personas, nuestros sacerdotes, ¿no? Que tienen también un don de corregir de manera fraterna como Cristo manda. Entonces hay que promover los talentos, más bien no impidamos de que si es una persona de otro grupo, porque no está en mi grupo, no le voy a dar cabida, ¿no? No, para nada. Si otra persona que no forma parte de mi equipo, eh, también tengo que tener el corazón abierto para recibirle, porque aprenderé de esa persona. Entonces, cuando nosotros revisamos en la en los textos neotestamentarios, y no solamente en el Nuevo Testamento, hasta en el Antiguo Testamento, ¿no? Siempre hubo cierta oposición a veces para que otras personas a las cuales Dios les ofreció dones, talentos, como aquellos dos que no estuvieron en el momento que descendió sobre en el templo, el Espíritu Santo, e hizo hablar a 70 hombres que estaban ahí reunidos con Moisés y Aarón, y empezaron pues a dar profecías. Estos dos que estuvieron aparte, ¿no? También recibieron ese talento. Y pues hubo por ahí personas con un cierto celo, un celo un poquito equivocado. Hay que tener celo, sí, hay que sí tener un celo positivo, y que ha de servir para que se propaguen más bien los dones, los talentos que Dios ha puesto en su iglesia, que el Espíritu Santo ha sabido y quiere dar a todos. Entonces, también encontramos conflictos en la iglesia apostólica, cuando a veces nos perdemos en cuanto al tiempo que estamos dentro de la iglesia, y ciertamente todo ese tiempo, toda esa experiencia nos da un cierto estatus, un cierto nivel dentro de la comunidad eclesial, y eso pues como que a veces nos lleva a tener un poquito de un celo, que a veces lo hacemos con una finalidad positiva de cuidar, ¿no? De que las cosas no desvíen. Pero hay que tener también prudencia, ¿no? Miren cómo es que en la primera comunidad de los apóstoles que Jesús tuvo, y Jesús los tuvo que corregir, habían celos mundanos entre ellos. En la iglesia sí los ha habido, sí los hay, ¿no? Y los va a haber, ¿no? Siempre los habrá. Miren cómo Marcos capítulo 9, versículo 33 nos dice, ¿no? Cuando a ver, vayamos a la cita. Y dice, y llegó Jesús a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino?
Mas ellos callaron porque en el camino, presten atención, habían disputado entre sí quién había de ser el mayor, ¿no? Imagínense, ¿no? Jesús está en un camino de ir en un momento dado a Jerusalén a dar su vida para salvarnos, mientras que los apóstoles, miren, nada más ni nada menos que los apóstoles están disputando quién debía ser el mayor entre ellos. Caramba. Luego también en Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 24, como que ya en la cena, en la última cena del Señor, imagínense, ¿no? Ya nada más a unas horas de ser entregado, sucede otra vez esta cuestión de quién de ellos sería el mayor, el más importante, ¿no? El de que va a ocupar el primer puesto. Lucas 22-24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Y miren cómo está en la tercera carta de Juan, ahí el capítulo único, versículo 9, también nos va a ver cómo es que hay una persona ya mal llevada, esta sí, ya mal llevada, ¿no? Este tal Diótrefes, lo dice San Juan, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos y no nos recibe. Miren hasta dónde había llegado esta cuestión de querer arraigarse en el poder. Incluso a los apóstoles no los recibía, ¿no? A los sacerdotes de Dios Altísimo. Entonces, hay estas situaciones graves, incluso entre apóstoles. Miren cómo este Diótrefes, ¿no? Quería el primer lugar, ¿cuál? El del obispado. Tremendo, ¿no? O sea, esto va a haber, no solamente entre laicos, sino también entre sacerdotes. ¿Por qué? Porque son humanos. Estas cuestiones, por supuesto, dañan la unidad de la iglesia, dañan la moral dentro de la iglesia, porque se van a crear después sectarismos dentro de la iglesia, como lo que ocurrió ahí en la comunidad de Corinto, como San Pablo nos va a expresar en el primer capítulo. Él decía, pues unos dicen que es de Pedro, otros que son de Apolo, otros que son de Pablo, etcétera, ¿no? Entonces, no, acá a quien estamos siguiendo es a Cristo, no mi grupo, no a mí, sino que estamos invitados a llamar a la unidad. Bien, de ahí pues que bueno, de ahí pues que más bien debemos apuntar a, a que el celo debería estar dirigido a que el evangelio llegue a todas las personas. Todavía hay muchos lugares en los cuales el evangelio no ha llegado, incluso está dejando de llevar porque cada vez tenemos menos misioneros, menos sacerdotes, los laicos comprometidos cada día son menos. Aquí en mi parroquia también se busca catequistas, pero como muchas personas no han llegado a tener, por ejemplo, el sacramento del matrimonio. Eso es algo muy delicado dentro de la iglesia y cada día crece más. Y entonces, estas personas lamentablemente no pueden ser guías, no pueden ser catequistas, no pueden ser ni siquiera padrinos o madrinas. Y entonces, hay una necesidad de evangelizar dentro de la misma iglesia. Entonces tenemos que abrirle las puertas a todas aquellas personas que tengan voluntad, que tengan ánimo, de que se multiplican a veces en un grupo, en otro grupo, para poder servir. Obviamente tampoco podemos estar ocupando tantas actividades, porque eso tampoco es sano. Bueno, entonces tampoco es que el celo debería ser un obstáculo a que la palabra de Dios pues llegue a aquellos a que la iglesia no puede llegar de manera suficiente. Y al mundo, como decíamos, pues, ¿no? Si tenemos ahora menos obreros, pues no podemos estar poniéndonos
celoso de que no está en mi grupo, ¿no? Hay muchos niños, cantidades de niños, de jóvenes en los colegios. Hay millares, si sumamos todos los colegios en una provincia, en un estado, etcétera, en una región, ¿no? Y están en los colegios, pero en las misas los contamos con los dedos de la mano. O sea, eso, ¿no? ¿Cómo es que no estamos despertando y estamos atrayendo a los jóvenes a la iglesia? Y más bien, antes estamos, en muchos casos, se están poniendo obstáculos a que laicos, incluso a veces hasta sacerdotes, participen en ciertas actividades. Bien, y menos aún porque dentro de la iglesia sabemos pues que se trabaja de buena voluntad y se sirve ad honorem, ¿no? Por ejemplo, yo en mi caso de ser catequista, en un distrito un poquito lejano a mi ciudad, yo voy con mi peculio, con mis ingresos, ¿no? Claro, yo no estoy pidiendo que me den un sueldo por eso o que me reconozcan material o económicamente, no, porque el Señor provee, sí, provee, eh, ¿no? Pero a veces, como digo, o sea, no se da un céntimo, siquiera para el transporte. Y si nosotros, si nadie da nada para que algún laico, algún voluntario, algún misionero realice una evangelización, una predicación, ¿cómo les vamos a poner obstáculos? ¿No? Qué triste, ¿no? Y a veces ni siquiera se nos da un libro de teología, ¿no? Un libro de filosofía cristiana para poder tener mejores herramientas intelectuales y espirituales también para crecer en la fe y para propagar la fe, ¿cierto? Entonces, también eso, por cierto, también se necesita esa capacitación. Si no, ahora, bueno, no que, bueno, ya que no nos regalen un libro, por lo menos, pues, PDFs, ¿no? PDFs. Eh, ya, ahora al padre Luis Toro, ¿no? Hemos visto cómo está atacándolo, ¿no? No solamente los hermanos evangélicos, sino también dentro de la misma iglesia otros hermanos sacerdotes. ¿Por qué? Porque pues están teniendo celos, porque el padre Toro está poniendo el dedo en la llaga de algunos hermanos eh, presbíteros que pues están flojeando. Claro, a veces el evangelizar como humanos, a veces ahí entramos en una rutina y se entiende algunos sacerdotes que puedan caer en eso. Por eso es que hay que rezar con ellos, ayudarlos a que las misas sean así nada más simples, sin una vivencia espiritual, como que a veces las oraciones se leen así de paporreta, una velocidad, y que no se percibe que hay una emoción verdadera en la celebración de nuestra liturgia. Bien, entonces, así como hasta el mismo sacerdote, el padre Luis Jaime Toro, está sufriendo de estos ataques, pues también los laicos también los vamos a sufrir. Miren cómo es que en el texto que hemos leído, trataban los apóstoles de impedirle a uno que dice no era de los nuestros. Y esto se refiere a un laico, a un seglar. No era un apóstol, no era, digamos así, uno de los discípulos allegados, ¿no? Bien, entonces, abramos las puertas para que otros participen, aquellos que tienen voluntad de servir a Cristo en la iglesia. Fomentemos la unidad. Más bien no alejemos a las personas. Entonces, hermanitos, tengamos
esta unidad cristiana que Cristo nos manda. No se lo impidan, atráiganos. Y Apolo, por ejemplo, ya él evangelizaba, como lo vemos en el capítulo 18, pero todavía le faltaba conocer, dice, ¿no? Y ahí los hermanos Aquila, y no recuerdo el otro nombre, lo trajeron y le enseñaron, y pues Apolo fue un gran evangelizador de sus tiempos, extraordinario Apolo. Bien, hermanos, entonces compartan estos videos para que hagamos una evangelización también así de esta manera. Recemos por la unidad de la iglesia y que no hayan celos dentro de nuestras comunidades. Que el Señor pues los bendiga. Será hasta otra ocasión.